La palabra de Dios, Juan, capítulo 5, versículo 19 hasta el 23. Vamos a leer intercalado. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Vamos a decir 2 veces, Dios es juez justo. 2 veces. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Dios es el juez justo. Esto es algo que nosotros tenemos que creer, tenemos que temer, tenemos que respetar, tenemos que honrar. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros tenemos que actuar. Y esta es la razón por la cual tenemos que hacer todo esto. Él, aunque tiene gracia y es misericordioso, Él también de la misma forma no acepta la injusticia y es juez. Esto es algo que tenemos que conocer. Dios es el juez. Pero ¿qué es lo que dice? Esa autoridad fue dada al Hijo. Esto es para que la obra que el Padre ha hecho también lo haga el Hijo. De la misma forma, como el Padre es honrado, de la misma forma el Hijo reciba esa gloria, ese honor, esa honra de que el Padre también recibe. De la misma forma como el Padre puede resucitar a las personas, hacer vivir de nuevo a las personas, también da al Hijo esa autoridad para que pueda resucitar a sí mismo y también pueda resucitar a los que Él desea. Por eso, toda la obra que el Padre tiene y toda esa autoridad, como el Hijo también lo tiene de la misma forma, todas las personas que dicen que aman al Padre también amarán al Hijo. El Padre y el Hijo dijo que eran iguales, y si como vemos en Filipenses 2:6, que es lo que dice, que Él es la forma de Dios y Él es igual a Dios. Por eso, cualquiera que dice, yo amo a Dios, pero si no ama a Jesús, no ama a Dios. Aquel que dice que honra a Dios, pero si menosprecia a Jesús, no está honrando a Dios. Y aquel que dice que cree en Dios, pero si no cree en Jesús, no está creyendo en Dios. Aquel que cree en Dios tiene que creer sobre Jesús. En este mundo nosotros podemos encontrar pues muchas personas que pues como los judíos y los islams que creen en Dios, pero no creen en Jesús. Sin embargo, ellos como menosprecian a Jesús, pero sí creen en Dios. Por eso ellos no están yendo según la verdad y no es el Evangelio. Dios que nosotros no podemos ver, y ellos, aquellos que sirven a Dios y aquellos que sirven y dependen y honran y respetan a Jesucristo que fue enviado por Dios, también lo mismo que lo hacen a Dios. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros sabemos de que Jesucristo es igual a Dios, y por eso nuestra fe y nuestra actitud delante de Jesús es la misma actitud y fe que nosotros tenemos de Dios, y tienen que ser lo mismo. Dios
le da toda la autoridad al Hijo. Por eso Él crea el mundo, el universo y los cielos por su Hijo. Todas estas cosas fueron creadas por el Hijo y para el Hijo. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que por el Hijo y por esa obra que el Hijo ha hecho y va a hacer, todas las cosas fueron creadas. Por eso todas estas cosas fueron creadas. Podemos encontrar los cielos, en los cielos de los espíritus. Luego podemos encontrar el universo. Y el universo en el cual también se le puede llamar tinieblas. También crea las tinieblas y el universo. Y como nos dice en Génesis 1 que sea la luz, ahí era un lugar donde ya existían las tinieblas y dice que ahí sea la luz. Y Él crea también estas tinieblas y en ese lugar y crea todas las cosas en el mundo que nosotros podemos ver en este momento. Pero todas estas cosas, ¿para qué es? Es para poder encarcelar a ese ángel que había caído y para que antes que fuera juzgado. Y en ese lugar también crea al hombre y también hace que el hombre esté en la potestad del diablo para que todo esto fuera preparado para el día en el que Jesús iba a venir y iba a juzgar. Pero todas estas cosas fueron preparadas por ello. Por eso la humanidad y todas las condiciones naturales que fueron creadas, ¿para qué fueron? Todo era preparado para ese día que Cristo iba a venir y iba a juzgar. Pero Cristo vino para juzgar las obras del diablo. Por eso, en el día de hoy, algo que nosotros tenemos que entender en este momento, en el día de hoy, es que el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, Él ha venido como juez. Como juez. Como Dios es juez, es lo mismo que Él haya venido en esta tierra, que el Hijo de Dios, que es igual a Dios, ha venido en esta tierra para juzgar. Y Él viene en esta tierra para hacer la obra de juzgar, esa obra de juicio. Él, según la voluntad de Dios, ha venido en estas tinieblas, o sea, en este universo. Pero la razón por la cual ha venido según la voluntad de Dios es para juzgar al diablo. Y según la voluntad de Dios, viene en esta tierra para poder dar la gloria al Padre. Este es el propósito por el cual Jesús ha venido. Y de la misma forma, según la voluntad de Dios, da la gracia a la humanidad. Algo que nosotros tenemos que conocer bien en este momento, ¿qué es? Es que como todas las personas están llenos de la confusión y de la ignorancia, podemos ver que el cristianismo, hay muchas de las personas que dejan pues su fe y no pueden pues guardar su fe. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es porque no conocen la verdad. Por eso, en este momento vamos a buscar algunos pasajes bíblicos en el cual, para que así nosotros podamos conocer esto. Primero vamos a ver Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, capítulo 1, versículo 6, que está a finales de la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 6, si vemos. ¿Qué es lo que dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que dice? Por eso, aquel que no ha guardado su dignidad y su morada, él fue encarcelado bajo la oscuridad, en tinieblas y en prisiones eternas para ese gran día del juicio.
Por eso, como dice en Génesis 1 y versículo 2, ¿qué es lo que dice? Que se haga la luz. ¿Es por qué? Porque ya existían las tinieblas en ese lugar. Porque en ese lugar estaba ya las tinieblas donde iba a ser juzgado. Luego, si vemos al Señor que fue manifestado en ese lugar. Si vemos 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por eso, el ángel, o sea, para juzgar al ángel, que es el diablo, fue encarcelado en las tinieblas, o sea, en las prisiones oscuras, de oscuridad. Ahora, si vemos en 1 Juan 3:8, 1 Juan 3:8, si vemos que lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, el hecho de que se haya manifestado en nosotros es para deshacer las obras del diablo. Si vemos en 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 18 hasta 20, 1 Pedro 1, 18 hasta 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual resucita de vosotros, padres, no como cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como desde cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que dice? Que el Hijo de Dios se ha manifestado dentro de nosotros para derramar esa sangre, esa preciosa sangre. Y esto es algo que ya desde antes de toda la creación ya había sido creado, o sea, formado y fue dado en los postreros tiempos a nosotros. Por eso el hecho de que haya venido en esta tierra para derramar la sangre es para deshacer las obras del diablo. Él al deshacer las obras del diablo, entonces, ¿qué es lo que el hombre hará? El hombre fue separado especialmente. Si vemos en Colosenses 1, versículo 13 hasta 14, Colosenses 1, versículo 13 hasta 14, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Él se ha manifestado, Jesucristo quien se ha manifestado para deshacer las obras del diablo en sus posteros tiempos. Él juzga al diablo y luego nos toma a los hombres, a nosotros, para que nosotros fuéramos trasladados al reino del Hijo. Algo que nosotros tenemos que ver que es algo muy importante, es cuál es la voluntad de Dios, cómo esa voluntad ha obrado dentro de nosotros. Si vemos en Juan 16, si vemos Juan 16, desde el 8 hasta el 11, ¿qué es lo que nos dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, del juicio y de la justicia y el juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si nosotros no podemos ver esto sin solamente ver, sino que algo que nosotros tenemos que conocer antes de ver esto, de que Jesucristo, ese propósito en el cual Jesús ha venido en esta tierra, es algo que nosotros tenemos que entender. Pero como el cristianismo ha malinterpretado esto, han entrado en una gran confusión. Como no conocen cuál es el propósito, la razón por la cual Jesucristo ha venido en los posteros tiempos, el cristianismo ha caído en una gran confusión. No solamente eso, sino que solamente han conocido ese propósito muy parcialmente. Por eso, y han tomado la teología solamente muy parcialmente acerca de este propósito de Dios. También la teología ha entrado en una gran confusión.
El hecho de que el Hijo de Dios ha venido en esta tierra, o sea, en estas tinieblas, el hecho de que ha venido en estas tinieblas, ¿para qué es? Es para deshacer las obras del diablo. En este lugar donde no existe la palabra de Dios, donde no existe la luz, en ese lugar donde no existe la verdad, Él ha venido en este lugar, en estas tinieblas. ¿Para qué? Para juzgar las obras del diablo. Y como ese tiempo ha venido, Él ha venido en ese tiempo. Pero uno fácilmente podrá pensar, ay, ¿por qué será que Dios no juzgó en el cielo a aquel que lo ha juzgado? Pues que ha hecho lo malo delante de Dios en los cielos. Pero entonces, los ángeles tienen esa voluntad de servir a Dios, pero incluso tienen esa voluntad de negarle. Pero entonces, si Dios, al crear a la persona de la creación, entonces si si Él hubiera juzgado, pues es su voluntad, la responsabilidad de ello volverá a la creación, al creador que es Dios. Pero Dios, para poder, pues como no lo podrá juzgar en ese momento, pero entonces para saber de que Él es el ilegal y juzgarlo como el injusto e ilegal, por eso lo encarcela en las tinieblas. El Hijo de Dios es justo. Él es justo y solamente el justo es quien le puede juzgar. Por eso la palabra, si vemos la palabra justicia, en simples palabras puede ser estar en lo correcto. Por eso el estar en lo correcto es el estándar y no estar en lo correcto es ser ilegal. Por eso Jesús, como es el único que es justo, la persona que está a su lado es justificado. Pero la persona que no está al lado de Jesús es injusto, es considerado como injusto. ¿Cómo está lo contrario, lo que es justo? No es justo, es injusto. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual llaman? Pues porque hablamos sobre la justicia. Si vemos en los países, podemos encontrar que los tienen una constitución. Cada país tiene una constitución, pero vemos que cada una de las constituciones de ese país es la justicia y todas las personas viven acorde de esa justicia. Y como las personas que viven según esa justicia son justos y los que no son ilegales. Por ejemplo, si digamos unos criminales vayan a la calle y comienzan a amenazar a las personas y pues yendo en contra, violando la ley. Podemos ver que estas personas, pero a las personas al ver esto uno podrá pensar, ay, en este país, ¿no será que no hay ley? Pero entonces ellos al frente de la ley no pueden hacer nada. No pueden hacer nada delante de esa ley. Esa ley, digamos, si los captura a todos ellos y son presos y los juzga a ellos, entonces ellos pues serán juzgados. Aunque, digamos, estos criminales hacen lo que quieren, pues cuando la ley no estaba en ellos. Pero la ley, la verdad, es algo que, pues al venir enfrente de ellos no pueden hacer nada. Podemos ver que esta ley es algo que es eterna, que no cambia. Por eso al final, esa justicia es la que tiene la victoria. Por eso Jesús al venir en esta tierra, el diablo quien tenía esa autoridad de la muerte, pues mató a Jesús. Pero Jesús como era justo, como Jesús, aunque lo haya muerto, como era justo, Él volvió a vivir. Él volvió a vivir. Y por eso, así es como se ha revelado de que el diablo es un transgresor. Por eso, como en la paga del pecado y la muerte, todo aquel que es pecador tiene que morir. Pero por eso aquellos que son pecadores de la ley son gobernados por la autoridad de la ley. Tienen esa autoridad, son oprimidos de autoridad de la ley, pero no pueden matar a la persona que no tiene ningún pecado. Pero si vemos a toda la humanidad es pecadora. Sin embargo, Jesús es el único que es justo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? De juicio, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué es lo que está tratando de decir acá? Que Jesús al estar en esta tierra, Él era el único que era justo y al resucitar Él subió al cielo. Por eso en esta tierra no hay ninguno que sea justo. En esta tierra no hay nadie que sea justo. ¿Por qué? Porque Jesús era el único que era justo. Por eso, aunque el ilegal lo había muerto, el justo
que era Jesús, Él resucitó y Él se convierte en la justicia. Él se convierte en la justicia. Por eso, la resurrección de Jesús es es la resurrección del justo. No es la resurrección de aquel que solamente se ha desmayado y haya vuelto a vivir, sino que aquel que ha muerto es del justo. Por eso, cuando Jesús resucitó, fue ascendido al cielo. Cuando fue ascendido al cielo, ya no habrá ningún justo en esta tierra. Esta es la justicia, o sea, Él es la justicia. Él se convierte en la justicia. Por eso Él es el único que puede juzgar. Por eso, el hecho de que haya muerto, el hecho de que haya matado a que es justo, ha revelado a aquel que va en contra de él, aquel que ha desafiado a la justicia. Por eso él recibe el juicio. Pero entonces, ¿qué es lo que dice también? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea que el diablo es quien recibe el juicio. Si vemos al diablo, puede ser conocido como el que tiene la potestad de las tinieblas, el que es principio de todas las potestades del aire, que es el príncipe de este mundo. Pero si vemos en Génesis 1, ¿qué es lo que dice? Sea la luz. Pero en este lugar donde ya existía la oscuridad, entonces por eso el diablo que ya se ha encarcelado en este lugar, se le llama la potestad de las tinieblas. Por eso, si vemos en segundo día, cuando fue creada la creación, podemos ver que divide las aguas y fue creado el aire. Por eso en el cual se dice el príncipe de esta potestades. Y cuando él a la humanidad, pues aunque haya sido creada, engaña al mundo. Por eso es el príncipe de este mundo. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice cuando dice sobre el juicio? Es que juzga al que ha hecho, que está en las potestades del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Padre también ya le da toda la autoridad al juicio. Y el Hijo ha venido en este mundo para juzgar. Pero entonces Él va a venir a juzgar. ¿A quién? Al diablo. Al diablo. El hecho de que ha venido en este mundo, ese propósito es para poder juzgar al diablo, solamente al diablo. Entonces, ¿por qué será que el hombre es juzgado? Es porque están dentro, ya pertenecen dentro del diablo. ¿Quiénes son los que pertenecen al diablo? Aquellos que pecan ya pertenecen al diablo. Por eso aquellos que son juzgados son los que cometen el pecado. Por eso si vemos en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso, el objetivo original del juicio de Dios es el diablo. ¿Quién es? Es el diablo. Por favor, digamos en voz alta, ¿quién es? Es el diablo. No es el hombre, sino a quien vino a juzgar al diablo. Por eso Jesús vino en este mundo para juzgar al diablo. Pero entonces, ¿por qué será que el hombre también recibe el juicio? Es porque aquellos que están debajo del diablo, de la misma forma, serán juzgados. ¿Quiénes son los que pertenecen al diablo? Los que pecan. Por eso, si el propósito del Hijo de Dios hubiera venido en esta tierra para juzgar al diablo, por eso es 100% completo. Por eso, entonces será cumplido un 100%. Por eso, aquel que ha venido en esta tierra para juzgar al diablo, por eso el diablo fue juzgado un 100%. Por eso, todos aquellos que le pertenecen a él, al diablo, sus subordinantes y toda la humanidad que pertenece en él, también fueron castigados. Por eso, un pecador nunca será considerado justo, ni tampoco sobrevivirá, sino que será pecado un 100%. Pero por otro lado, entonces, ¿por qué? Porque ese es el propósito de Dios, y será cumplido un 100%. Por eso, por otro lado, si vemos a los justos, serán victoriosos un 100%. Por eso, Jesús, como era justo, aunque el diablo lo haya muerto, Él resucitó y fue ascendido al cielo y ahora se encuentra en el cielo. Pero entonces, como el nombre de Dios fue,
transgresido por ese ángel que había caído. Pero entonces luego de que hayas pues juzgado a este ángel, él subirá al cielo. Y entonces por eso ese hombre de Dios tendrá que ser glorificado. Por eso, entonces, ¿qué fue lo que también, si vemos en el Padre Nuestro que dice en los finales, que es lo que dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Por eso es dado delante de Dios. A través de la resurrección de Jesús le da la gloria al Padre. Por eso, según la voluntad de Dios, Él juzga al diablo, fue la cual es su propósito. Por eso, según al propósito de Dios, a través de la voluntad de Dios, Él ascendió al cielo y realiza toda la voluntad en el cielo, así también en esta tierra. Por eso, Él no vino a esta tierra para salvar al mundo. Esta no es su voluntad, sino que es gracia. No es el propósito de Dios el salvar a la humanidad, no es el propósito, sino que es la gracia. Vamos a decir todos juntos, el juicio del diablo es según la voluntad de Dios, la cual es su propósito. El glorificar a Dios según la voluntad de Dios es el propósito de Dios. Por eso, el dar la gloria de Dios es el propósito. Vamos a decir, glorificar a Dios es el propósito. Vamos a decir, el salvar al hombre según la voluntad de Dios es la gracia. Así es. Por eso, como el juicio era el propósito de Dios, no solo Él juzga al diablo, sino todos los que están dentro de Él, todos los que también los humanos que están dentro de Él serán juzgados un 100%. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? De pecado, por cuanto no creen en mí. Por eso todos aquellos que no creen en Jesús serán juzgados un 100%. Pero ¿qué es lo que dice? De justicia, por cuanto voy al Padre. Porque nadie me veréis, porque la justicia de Dios y esa gloria de ese nombre son eternos en el cielo. Por eso Jesús resucitó y se sentó en la diestra del trono de Dios, y así hace que esa gloria sea dada en Dios. Por eso esa voluntad fue hecha, realizada en los cielos, de la misma forma en esta tierra. Por eso la salvación del hombre no era el propósito de Dios, sino que el hombre fue preparado para poder juzgar al diablo. Pero luego de que toda la obra de Cristo de juzgar al diablo ha sido completada, le da la gracia al humano como regalo. Como no es el propósito, sino como es gracia, es como un regalo. Por ejemplo, uno va a la casa de un amigo y el propósito de ir a esa casa es para poder ir a la casa de ese amigo. Pero el darle un regalo a esa persona no es el propósito, sino ir a la casa. De la misma forma, el propósito de Cristo es destruir las obras del diablo y glorificar al nombre de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero luego, al terminar esto, le da a la humanidad la gracia de la salvación. Por eso, el diablo fue juzgado un 100%, pero toda la humanidad, la verdad, no fue dada la gracia. Pero entonces, si vemos en el diluvio de Noé, solamente 8 personas fueron salvadas, no todas las personas. Sí, ¿qué fue lo que hace una arca? Pero si ellos no hubieran hecho una arca, no hubieran podido ser salvos. Por ello recibieron la gracia. Por eso, todas las personas en este tiempo fueron perecidas, pero solamente 8 personas fueron dadas. ¿Por qué? Porque esto es la gracia. Pero si el propósito de Dios hubiera sido la salvación del humano, entonces todos los humanos hubieran sido salvos. Pero como es la gracia, solamente algunas personas reciben esa gracia. Aquellos que creen, aquellos que tienen estas familias cristianas, no significa que todos automáticamente serán salvados, sino que, digamos, si 2 personas están durmiendo, solamente una persona vivirá. Si todos están comiendo, una persona solamente subirá y la otra no. Por eso, aunque fueran hermanos, una persona recibe la salvación y otras no la recibirá. Por eso, si vemos en toda la historia de la humanidad, no hay más de 0.1% de las personas que reciben la salvación. Es muy poca las personas que reciben la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación del hombre no es el propósito, sino es la gracia que Dios da. Digamos, sí,
La verdaderamente, si el propósito de Dios era de salvar a todas las personas, entonces todas las personas en un 100% serán salvas. Pero aquella que no viene delante de Dios no podrá ser salva. ¿Por qué? Porque esta no es el propósito, sino es la gracia. Por eso todo aquel que menosprecia esto no va a poder recibir la gracia. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús de pecado por cuanto no creen en mí? Aquellos que creen que si Jesús es el justo Dios, entonces usted, pues, y tendrá, pues, la justicia. Pero el que no, espera pecado. Será pecado el que no cree esto. De pecado por cuanto no creen en mí. Por eso las personas que no creen en Dios son personas que pertenecen al diablo y todos ellos serán destruidos juntos con el diablo cuando el diablo fue juzgado. Por eso si nos vemos a los incrédulos podemos ver de que ya han sido juzgados. Ellos ya han sido juzgados. Lo único que les falta a ellos es el castigo de entrar al infierno. Y el juicio que aún queda es para esas personas que ya tienen la fe, aquellos que vuelven a caer o aquellos que pues o ese juicio que solamente falta si les darán el galardón o no. Pero como los incrédulos, como en el momento como ya no creen, ya han recibido el juicio. Entonces en ese momento en el cual ellos dejan de respirar, ya pues no podrán volver. Pero entonces si nosotros vemos en la palabra de Juan 16:8, ¿qué es lo que dice? Como ha juzgado, como ya ha juzgado al diablo, que se refiere a pues al juicio del diablo. Entonces es el propósito de Dios. Por eso toda esta justicia que Dios, ya es esa justicia que ella entrena por medio de Dios, ha resucitado y ha ascendido al cielo. Pero luego, entonces, ¿qué es lo que dice? Si ustedes creen o no en Jesús o no. Por eso, si nosotros vemos en la teología de hoy en día, ¿qué es lo que dice? Que la iglesia cristiana de hoy dice que la teología es redentora. Pero entonces, ¿cuál es la forma en la cual recibe pues, la persecución en el día de hoy? Es porque las personas de hoy en día constantemente solamente buscan sobre esta teología redentora. Pero entonces, entonces ¿cómo podría ser de que si Dios sí es amor, entonces Él debió salvar a todas las personas, ¿no creen? Pero entonces, ¿por qué será que mató a todas las personas en el diluvio y solamente salvó a 8 personas? Porque no es la redención del hombre, no es el propósito de Dios, sino la gracia de Dios. Todo aquel que recibe esta gracia recibe la salvación y cualquiera que no, perecerá. Y hay algunas personas que también les resulta difícil aceptar estas cosas y así crean la doctrina de la predestinación. Y afirman de que algunas personas serán salvadas y las otras pues ya no, pues ya ha sido ya predestinado desde Dios. Pero entonces ¿será que Dios creó a las personas? Esta es persona que va a pues, ser salva y esta es la que va a ser maldecida. ¿Qué crees esto? ¿Será que Dios es así de creer? Si digamos una persona que ya ha pues creído y digamos y ha dejado pues la iglesia, entonces esta persona ¿cómo va a decir? Es porque esa persona ya no ha sido escogida desde el principio. Pero entonces, ¿cómo ustedes podrán usar esa ofrenda que esa persona ha hecho por todo este tiempo? Queridos hermanos, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros? La salvación de lo humano no es el propósito de Dios, sino que es gracia. ¿Qué es lo que dice? Como nos dicen en la palabra de hoy en día, de juicio, hace referencia al juicio del diablo, de justicia, porque hace referencia a la justicia de Dios. Y luego cuando dice que no, los que no creen en Jesús ya son pecadores y recibirán, y aquellos que recibirán perecerán, y los que no creen. Queridos hermanos, oremos en este momento para que Dios nos dé a nosotros la gracia de Dios, a nuestros descendientes que todavía no han nacido o los que han sido pues pequeños o todavía las personas que no se han casado todavía, para que Dios nos dé a nosotros la gracia. ¿Por qué? Porque Él es juez y así nosotros tenemos que recibir el juicio. Si no vamos a recibir el juicio, vamos a orar todos juntos.